Urgentes. El Espectador hoy titula Impuesto a iglesias, petrismo y poder religioso chocan por esa movida en la tributaria. Aunque el presidente Petro prometió en campaña no poner impuestos a las iglesias, el panorama fiscal lo estaría haciendo dudar. Y el editorial, presidente Petro, es tiempo de priorizar la seguridad. La República, el diario económico más importante del país, hoy titula La propuesta de paz de Estados Unidos entre Ucrania y Rusia sacudió los precios del petróleo y los ninis, los que ni estudian ni trabajan, bajaron 5,3% al cierre de 2024 y representan 22,5% del total de jóvenes. 5:59, Santiago, gracias. Una pausa, vamos al himno nacional y regresamos con toda la información al estilo de la mejor mesa de la radio en Colombia, la FM de RCN. Más crece en Colombia, la FM de RCN, las noticias como son. Buenos días, la hora en Colombia, 6 en punto. 12 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora, está la FM de RCN. Hoy es jueves 13 de febrero del 2025. Aquí están las noticias. Incauca transforma y te conecta con la siguiente franja de noticias. Buenos días, soy Azurichama con los titulares. Antes, numeral, la radio es tema hoy en la FM de RCN. Hay tensión en la mesa de paz con disidencias de la segunda Marquetalia luego de que al cierre del tercer ciclo de conversaciones en Bogotá, agentes del CTI irrumpieron en el hotel donde se encontraban para detener a Andrés Rojas, alias Araña. El comisionado de paz, Oti Patiño, afirma que este hecho atenta contra el proceso de paz. 93 votos a favor, 22 en contra. La plenaria de la Cámara aprobó el orden del día para debatir y votar la reforma a la salud en sesiones extraordinarias. La sesión está citada para hoy a las 9 de la mañana. Andrés Ricci, declarado por un juez como feminicida de Luzmeri Tristán, podría recibir una condena de más de 40 años de cárcel. La familia de la expatinadora pide, en efecto, la pena máxima. 6:02 minutos. Todas las noticias en la FM de RCN. En Incauca transformamos la caña de azúcar para impactar positivamente en nuestro entorno y la vida de nuestra gente. A través de la caña endulzamos millones de hogares colombianos, cogeneramos energía limpia y renovable, producimos alcohol carburante, abono orgánico e insumos con los que respaldamos el sector industrial del país. Incauca. Está pasando ahora en la FM de RCN. 6 de la mañana, 2 minutos. Buenos días, bienvenidos a las noticias. Mucha atención, hay noticias importantes en desarrollo. El tema del proceso de paz con las disidencias de las FARC, que está en vilo, más renuncias en el gobierno de Gustavo Petro. Pero antes de ir al detalle de esas informaciones, se está presentando un hecho de última hora de gran importancia. A este momento, a esta hora, en Neiva, hay un incendio de gran magnitud en el sur de la ciudad de Neiva. 4 máquinas de bomberos están atendiendo la emergencia. ¿Qué es lo que está pasando, Yamilet Díaz, en Neiva? Buen día. Yamilet en Neiva tiene los detalles. Buen día, Yamilet, lo que está pasando con el incendio a esta hora en Neiva. Vamos a recuperar la comunicación. Entre tanto,
lo más importante que ocurre a esta hora tiene que ver con el proceso de paz con las disidencias de las FARC, que ha generado una crisis en el desarrollo del mismo. Fue detenido en las últimas horas alias La Araña, fue detenido por una orden internacional que ha emitido Interpol. Esto ha generado gran confusión en el proceso de paz. Tuvo que intervenir en la madrugada el Alto Comisionado para la Paz y varios de los delegados del gobierno en esa mesa de negociación, tratando de que no se rompan las conversaciones con ese grupo ilegal armado, toda vez que se ha producido este operativo por parte de la Fiscalía General de la Nación. Valesca Alvarado, buenos días. Hola, William, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Pues todavía incertidumbre sobre el futuro de lo que serán estas negociaciones entre el gobierno y las disidencias de las FARC de la segunda Nueva Marquetalia, luego de que en las últimas horas al occidente de Bogotá, en un hotel de la ciudad, llegaran los agentes del CTI de la Fiscalía y retuvieran entonces a Andrés Rojas, alias Araña, uno de los negociadores de ese grupo armado. Los agentes del CTI de la Fiscalía llegaron hasta este hotel en el cual se adelantaban estos diálogos y procedieron entonces a efectuar esta diligencia que estaba entonces por la existencia de una circular roja de la Interpol, expedido en extradición por Estados Unidos relacionado con delitos de narcotráfico. Este fue el momento en el cual llegaron los agentes del CTI hasta el hotel. Al asesor aquí. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? No. Pues esta situación se dio en las últimas horas en medio entonces del cierre del tercer ciclo de las negociaciones. Esta retención pues genera una nueva crisis en la mesa de diálogos entre el gobierno y la segunda Nueva Marquetalia tras la captura de alias Araña. Walter Mendoza, quien es el jefe de la delegación de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, ese es el nuevo nombre con el cual se conoce a la segunda Nueva Marquetalia, ha calificado la captura como un golpe mortal a estas negociaciones de paz. Esto fue lo que dijo. Pensamos que no se lo pueden llevar porque es una captura ilegal. El compañero Andrés Rojas tiene levantada la orden de captura por orden presidencial y la Fiscalía Nacional de Colombia. Está en un proceso de paz. Terminamos las terceras secciones de trabajo dentro del marco del proceso de paz que llevamos a cabo con el gobierno nacional. Eso es un golpe mortal a un proceso de paz que está en marcha. El CTI de la Fiscalía ha explicado que esto no es una captura, que se trata de una retención, dado que pues las órdenes de captura tanto nacionales como internacionales en este momento están suspendidas por orden del presidente Gustavo Petro. Esto fue lo que dijo la abogada de alias Araña y también lo que responde entonces el agente del CTI de la Fiscalía. Colombia emite una orden de captura con fines de extradición. ¿Dónde está la orden de captura? Aquí no hay una orden de captura. Esto no es una orden de captura, es una orden de aprehensión por circular roja, ¿sí? Que está requerido por circular roja. El comisionado de paz, Oti Patiño, llegó hasta este punto de la ciudad para mediar con los agentes del CTI de la Fiscalía con el fin de que no se llevara a cabo esta retención, pues dice que esto es un entrampamiento que lleva a cabo la Fiscalía para detener el desarrollo de estos diálogos de paz. Por los cuales ellos se retiraron del proceso de paz es que han sido entrampados. Esto puede constituir un nuevo elemento de trampa, digamos, hecho por ustedes. Ustedes, digamos, inmediatamente procedan a esta operación, están reiterando que ustedes están haciendo una trampa contra el proceso de paz que estamos desarrollando. También estuvo allí el jefe negociador del gobierno nacional, Armando Novoa. Sin embargo, no dio declaraciones a la prensa, pero sí se ha pronunciado Monseñor Héctor Fabio Henao, quien ha confirmado que, pues, dice, la iglesia no se van a suspender estas negociaciones, estos diálogos de paz. Este ciclo ya terminó, sí. Ya. ¿Cómo ve el ambiente, Monseñor, luego de lo que sucedió hoy al término de este ciclo? No, estamos esperando a ver, es que todavía están sobre los hechos, todavía no han terminado. No se habla de eso, no. Pero el señor entonces queda detenido. Hace tan solo unos minutos, William, ha trinado la Fiscalía sobre esta situación. Dice que servidores del Cuerpo Técnico de Investigación retuvieron en Bogotá, utilizan la palabra retener, retuvieron en Bogotá a Giovanni Andrés Rojas, quien es requerido por una corte del Distrito Sur de California en Estados Unidos por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes. La solicitud, dice la Fiscalía, precisa que esta persona en su condición de cabecilla del grupo autodenominado Comandos de la Frontera estaría involucrada en
posible envío reciente de cocaína a Estados Unidos y también hace claridad sobre esta suspensión de las órdenes de manera temporal relacionadas justamente a alias Araña. Muy bien, Valesca, muchas gracias, muy completo el informe. Esta crisis comenzó a las 8:30 de la noche y se extendió hasta las 2:30 de la madrugada. Esas voces que recogió usted justamente ocurrieron hacia esa hora de la madrugada y todavía es incierto lo que va a ocurrir en ese proceso de paz, en esos diálogos con las disidencias de las FARC. Valesca, gracias. ¿Quién es alias La Araña? ¿Quién es Andrés Rojas? ¿Qué perfil delincuencial tiene este delincuente que está sentado negociando con el gobierno y que ahora es solicitado por la justicia de los Estados Unidos por narcotráfico, solicitado en extradición? Yelitza Jiménez, el prontuario, el perfil delincuencial de Andrés Rojas, alias La Araña. William, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pues la FM de RCN conoció el perfil criminal de Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, nacido en la ciudad de Cali, quien tiene 44 años y quien es máximo cabecilla de los comandos de la frontera. Esa estructura delinque en el sur del país, principalmente en Putumayo, Caquetá y Amazonas, y tendría más de 1.000 hombres en armas en su estructura Comandos de la Frontera, la cual es separada de la segunda Marquetalia y que decidió seguir en las negociaciones de paz con el gobierno nacional. Estuvo preso en la cárcel de Cómbita en Boyacá y con la firma del acuerdo de paz salió en libertad, pero luego se convirtió en el cabecilla de esa estructura. Tiene una historia criminal de más de 15 años. Estuvo en los inicios de la estructura La Constru, una estructura que trabajaba con el bloque sur de las FARC y luego tomó el poder cuando estos se desmovilizaron en medio del proceso de paz del gobierno de Juan Manuel Santos. La Constru se une con el grupo de los guerrilleros disidentes del Frente 48 de las FARC y conformaron lo que hoy se conoce como los Comandos de la Frontera. Fue condenado a cerca de 30 años de cárcel en el año 2010 por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes y también porte o tenencia de armas de fuego. La condena fue por los delitos cometidos como integrante de los rastrojos, más no como miembro de las FARC. En el año 2017, en agosto, salió en libertad de la cárcel de Cómbita, Boyacá, y durante ese tiempo en la cárcel, según cuentan fuentes militares, Rojas terminó el bachillerato y también estudió un técnico en administración ambiental y quien es ahora requerido por la Corte del Distrito Sur de California de los Estados Unidos. Muy bien, Yelitza, muchas gracias. En nuestra señal de YouTube, en la FM oficial, pueden observar ustedes la imagen de los momentos en que es retenido alias La Araña, rodeado de varios agentes del CTI, de la Fiscalía, fuertemente armados, el hombre sentado en medio con una camiseta blanca y mirando sorprendido a los oficiales del CTI, de la Fiscalía, que adelantan el procedimiento que hoy, reiteramos, tiene en vilo el proceso de paz con las disidencias de las FARC. Vamos a Nariño, porque el gobernador del departamento de Nariño, Luis Alfonso Escobar, está pidiendo protección al proceso de paz territorial que se adelanta en su departamento, luego de que se produjera la retención de alias La Araña. Alejandro Rosero, en Pasto. ¿Qué tal, William? Muy buenos días. En vivo, la FM de RCN Radio desde Pasto. Como usted lo menciona, se ha generado preocupación en el departamento de Nariño, donde ha comenzado precisamente este proceso de paz con esta disidencia de las disidencias de las FARC que actúan en el departamento de Nariño, especialmente en la zona del Pacífico. El gobernador ha calificado el hecho ocurrido en la noche anterior en la capital de la República como un entrampamiento y como un golpe contundente a este proceso de paz territorial en el departamento. Por eso hizo esta exigencia al presidente de la República. Mi solicitud al presidente de la República para que asuma su liderazgo y proteja desde los recursos jurídicos y constitucionales el proceso de paz nacional y las implicaciones que este tiene en el proceso regional de Nariño. Mi llamado es para que el Estado en pleno brinde garantías efectivas para las negociaciones y las conversaciones de paz, para que ellas sean efectivas y genuinas en todo el país. El gobernador ha recordado que se adelantan dos procesos de paz en el departamento, con las disidencias de las FARC y también el avance que ha tenido el diálogo con el antiguo integrante del ELN, el Frente Comuneros del Sur, que actúa también en el sur del departamento de Nariño. Desde Pasto, Alejandro Rosero Montenegro, la FM de RCN Radio, las noticias como son.
6 de la mañana, 13 minutos. Alejandro, gracias. Don Jairo Tarazona, vamos a revisar rápidamente cómo están los procesos de paz que adelanta en su política llamada de paz total el presidente Gustavo Petro. La primera pregunta es, después de esto que ha ocurrido en la noche y madrugada de hoy en el Hotel Marriott en Bogotá, la retención de alias La Araña, Andrés Rojas, uno de los negociadores de las disidencias de las FARC, ¿qué queda andando? ¿Qué procesos quedan andando actualmente entre el gobierno nacional y los grupos delincuenciales armados? William, muy buenos días. Vamos a comenzar por este último, por este proceso que el gobierno adelantaba desde el año pasado con estas disidencias de las disidencias. Estos son dos grupos, los comandos de la frontera y la Coordinadora Nacional Guerrillera, que nacen luego de la división con Iván Márquez. Es decir, estos dos grupos hacían parte de la segunda Marquetalia. Luego de los problemas que hubo y de la negativa de Iván Márquez a que se negociara con el gobierno, estos grupos deciden dividirse y entonces Walter Mendoza es el jefe en este momento de lo que se llama ahora Coordinadora del Ejército Bolivariano. Es decir, estos dos grupos, Comandos de la Frontera y Coordinadora Guerrillera, son ahora la Coordinadora Bolivariana. Con este grupo se está adelantando el tercer ciclo de diálogos. En diciembre del año pasado se reunieron y aquí en Bogotá precisamente se había citado ayer a las 6 de la tarde a una rueda de prensa para conocer los avances con este grupo. Entre otras cosas, ¿qué era lo que el gobierno en este momento estaba analizando? Avances y compromisos pactados en diciembre y un acuerdo significativo donde esta coordinadora del Ejército Bolivariano se comprometió a sustituir 2.000 hectáreas en Nariño y 1.000 hectáreas en Putumayo de Coca. Por eso la afectación y por eso lo que decía en este momento el gobernador de Nariño. Entonces, con la captura de alias Araña en este momento, entonces el proceso queda en vilo, porque se supone que todos los que dialogan en este momento y los que vienen a Bogotá tienen levantadas las órdenes de captura por parte de la Fiscalía, porque pueden llegar y no pueden ser capturados. No se sabe qué pasó exactamente, por qué esta retención y si Rojas no tenía levantada esa orden de captura o había en ese momento algún problema jurídico que llevó a que los agentes del CTI lo capturaran. Muy seguramente lo que creo que puede pasar es que sea liberado, porque el gobierno tendrá que demostrar la resolución en la cual se había levantado esta orden de captura que no solamente rige en el país sino internacionalmente, y eso es lo que pasa cuando hay procesos con el ELN, que se levantan todas las órdenes de captura y eso permite que ellos estén en Colombia o estén en otro lugar sin que sean capturados. Eso sí lo tiene que explicar la Fiscalía qué fue lo que pasó en este caso. En resumen, Jairo, ¿qué procesos están andando? Bueno, hablemos de lo que está pasando con el Estado Mayor Central. Son las disidencias de alias Iván Mordisco. Sí. Este proceso con ellos se cortó definitivamente en abril de 2024, cuando a raíz de los ataques terroristas, de todo lo que ocurría en el departamento del Cauca y en otras regiones del país, el gobierno decide terminar en abril de 2024 este proceso. Luego está otro proceso de otras disidencias, Estado Mayor de los bloques Jorge Suárez Briceño, Gentil Duarte y el Frente Raúl Reyes, que también es otra disidencia de las FARC. Con este grupo se ha quedado en que se va a reunir, que va a haber un pronto encuentro, avanzan las negociaciones, pero no hay nada concreto con estas otras disidencias. La segunda Marquetalia de Iván Márquez, como comentábamos, en este momento no se sabe de la suerte de Iván Márquez, dónde está. El proceso está en vilo, no avanza con la segunda Marquetalia. Comuneros del Sur, los Comuneros del Sur son disidencias del ELN. El 7 de febrero de este año se reunieron en una sesión extraordinaria los delegados del gobierno y representantes de Comuneros del Sur. Aprobaron un protocolo que es para la destrucción material de guerra de este grupo y desde luego para garantizar que no se siga atentando contra la población civil. Es decir, con este grupo sí avanzan las negociaciones, hay ya un acuerdo para la destrucción de ese material que tiene este grupo, que es una disidencia del ELN y que está particularmente en Nariño. El Clan del Golfo, ¿qué pasa con el Clan del Golfo? El 4 de febrero se reunieron para iniciar el proceso de paz que estaba también interrumpido. Álvaro Jiménez, que es el jefe de la delegación, aseguró que por medio de las redes sociales sostuvo estas conversaciones con estos comandantes. Con este grupo se avanza y está prevista una reunión para iniciar formalmente estas conversaciones. Con el ELN, desde el 17 de enero, el gobierno decidió suspender rotundamente estos diálogos con la delegación del gobierno. En este momento. A raíz de lo del Catatumbo. A raíz de lo del Catatumbo. A raíz de lo del Catatumbo, exactamente. Bien. Con el ELN están las conversaciones completamente rotas.
chotas. ¿Qué otros procesos adelanta el gobierno? Son los denominados espacios sociojurídicos que se adelantan en 4 regiones del país. Una de ellas es el espacio sociojurídico para la paz en Medellín y el Valle de Aburrá. Avanza este proceso. Recientemente se reunieron e incluso hay un encuentro estos días para analizar lo que está pasando. El espacio sociojurídico en Buenaventura, con las estructuras de los chotas y espartanos. Es un proceso que ha dado resultado porque se ha reducido la criminalidad, los ataques sicariales, pero hubo un problema porque fue asesinado un reconocido jefe de un grupo de estos y se reanudaron los enfrentamientos, pero esto ya fue motivo para que el gobierno llamara y en este momento hay convivencia. El espacio sociojurídico en Quibdó, también está avanzando. En un comunicado del pasado 13 de diciembre se conoció que varias de las bandas acordaron un cese al fuego, al tiempo que también hicieron un llamado al Clan del Golfo. Y otro proceso que está avanzando, pero del cual no se sabe mucho, es los diálogos con las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Con ellos se quedó en hacer una reunión para avanzar en el proceso. Para finalizar, Jairo, su informe muy completo, el panorama de lo que está pasando en materia de procesos de paz en el país. ¿No se suponía que con la suspensión de las órdenes de captura se congelaban también las solicitudes de extradición de estos delincuentes? Se supone que cuando hay ese levantamiento de órdenes de captura en el país, ninguna de estas personas puede ser capturada, a no ser de que estén en algún país donde no prime precisamente ese llamado de la justicia colombiana, que es el caso de lo que pasa con el ELN cuando se hacen estas conversaciones y cuando se dialoga en Venezuela o cuando se tienen que transportar desde un país vecino hacia Colombia. Precisamente por eso es la gran confusión que hay esta mañana de lo que está ocurriendo con el proceso de paz con las disidencias de las FARC. Jairo, muchas gracias. Los detalles de lo que está pasando en la Fiscalía es la noticia también importante que está ocurriendo en este momento. Mauricio Collazos, lo último que dice la Fiscalía, la explicación sobre lo que ha ocurrido en la noche y madrugada de hoy. Lo último de parte de la Fiscalía. Hacíamos varias preguntas, pero finalmente las respuestas las hace a través de un Twitter donde hace varias claridades y son importantes. Porque claro, se advertía que efectivamente desde abril, el 12 de abril pasado, a través de una resolución, la fiscal general tomó la decisión de suspender las órdenes de captura. Son por lo menos cerca de 9 voceros y representantes de este comando de la frontera, de las disidencias que estaban en diálogos. Pero ¿qué dice la Fiscalía? Ojo, el primer dato que precisa la Fiscalía es que es una solicitud de extradición de la Corte del Distrito Sur de California de los Estados Unidos por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes, pero hace una claridad, por un envío reciente, es decir, lo que indicaría que este hombre, conocido como Giovanni Andrés Rojas, miembro de las disidencias de las FARC, alias Araña, habría cometido un nuevo delito pese a, digamos, encontrarse en estos momentos en los diálogos. Y hace otra claridad importante que de pronto no la tenía el país en ese sentido. Ojo, dice, sin embargo, en cumplimiento de los compromisos internacionales, dicha suspensión, es decir, cuando la Fiscalía anuncia la suspensión de las órdenes de captura, no cobija circulares rojas de Interpol como la que se ejecutó. Es decir, si hay otro de los disidentes que tenga algún requerimiento por hechos similares, también se podría hacer efectiva este tipo de detenciones, como lo está advirtiendo la Fiscalía en este momento. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. La explicación que da la Fiscalía General de la Nación a esta hora de lo que ha ocurrido con alias La Araña. Está en vilo el proceso de paz con las disidencias de las FARC. Don Juan, con los buenos días, esto se parece mucho a lo que ocurrió con Santrich. Pues lo que pasa y me sorprende es que digan que se trata de un entrampamiento cuando el asunto no viene ni siquiera de Colombia. Es que hay una solicitud de un tribunal independiente de Estados Unidos. Eso no tiene que ver con entrampamiento de nadie, a menos que crean que hay un complot desde un tribunal en Estados Unidos. Y si hay una orden que emana de un tribunal en Estados Unidos